Hola, buenas tardes a todas y todos. Ante todo, agradecerles a las compañeras y compañeros de ARRAN por invitarme y por organizar estas charlas, las cuales tienen muchísimo utilidad en estos momentos que estamos viviendo. También agradecer a todos los que están acompañándonos en este momento, bueno, para debatir un poco, para reflexionar un poco sobre un tema tan delicado como es la geopolítica en tiempos de pandemia. Una pandemia que se ha convertido, que no distingue una enfermedad, un virus que no distingue clase social, ni género, ni ideología, ni país, ni clima, ni condición, bueno, condición física. Nos está afectando a todos por igual. Es una pandemia a nivel global, a nivel mundial, la cual nos hace plantearnos muchas situaciones, nos hace plantearnos muchos escenarios, los cuales vamos a tener que enfrentar con valentía, pero con mucha conciencia en estos próximos días o meses. También agradecerle a estas heroínas y a estos héroes que diariamente luchan de manera desinteresada, incluso a costa de su propia vida, contra el virus. Me refiero a las médicas, a los médicos, a los sanitarios y sanitarias, a los bomberos, a los cuerpos de seguridad, no solamente de mi país, sino también de Cataluña. Ellos son los héroes, los verdaderos héroes que están sacando la cara actualmente, incluso, repito, a costa de su propia vida, para intentar lograr frenar esta pandemia. Esta pandemia que es una crisis. Es una crisis. No es mi intención en esta oportunidad, o no es mi intención, no suele ser mi forma de actuar, y no es mi intención repartir culpas. No, creo que no es tiempo de repartir culpas. Creo que es tiempo de asumir responsabilidades. De asumir las responsabilidades necesarias para tratar de luchar, para tratar de vencer a esta pandemia. Y como ya he dicho, es una crisis, y las crisis se asumen desde varias posiciones. Tenemos, de acuerdo a nuestra posición ideológica, de acuerdo a nuestro concepto, a nuestra posición dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y esta no es una diferencia, esta no se diferencia de otras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta pandemia, se puede combatir, o se puede asumir, se puede enfrentar, por así decirlo, desde dos ópticas. Una es la defensa del capital, la defensa de la empresa como tal, de los grandes empresarios, de las grandes empresas, la defensa de la economía como sustrato superior en la lucha contra esta pandemia, y sus consecuencias posteriores, digamos así, por decirlo de alguna manera. Esa es una posición. Y la otra posición es la defensa del ser humano en colectivo. O por llamarlo, o por decirlo de otra manera, tenemos dos formas de enfrentarlo. Desde la óptica capitalista
y desde la óptica socialista. Acá no hay medias tintas. Vemos como algunos gobiernos, no me voy a referir ni voy a hacer mención de ninguno en especial, pero algunos gobiernos o bien han tomado las decisiones para enfrentar esta crisis de manera tardía e insuficiente, otros las han tomado de manera un poco a la ligera, otros ni siquiera la han tomado, otros se han burlado de esto como si fuese una simple gripe. Hay casos tan ridículos, de alguna manera, como el caso del señor Jair Bolsonaro en Brasil, donde él dice que se está preparando como el Rambo moderno para luchar contra esta pandemia y se llena de fuerzas a través de ejercicio físico y tal, porque él esto no lo va a afectar, y se pone en manos de Dios. A ver, yo respeto todas las religiones, no soy religioso, ni soy creyente, ni soy practicante, pero sí recuerdo que hay un dicho en la Biblia que dice que a Dios dando y con el mazo dando. No con esto quiero hacer ningún tipo de propaganda al programa del compañero Diosdado Cabello, sino es una frase bíblica, ¿no? Entonces no podemos dejar todo en manos de Dios. Las cosas de los humanos tenemos que resolverlos los seres humanos. Y el otro también, muy, digamos, pintoresco, por decirlo de alguna manera, fue la declaración de un vocero en Chile donde dijo que el virus podía transformarse en bueno, en algo bueno. Eso, cuando yo vi el titular, me imaginé, nosotros ya desde Venezuela estamos bastante acostumbrados a indagar un poco más. Cuando vemos los titulares, sabemos que detrás de esos titulares hay algo más, algo escondido, y tratamos de indagar. Pero efectivamente sí lo dijo, porque luego vi el vídeo y me di cuenta que era verdad, donde decía, es que el virus se puede transformar en algo bueno. Imagínate tú, es como salvando la distancia, las diferencias, como que alguien diga, oye, pues si padecemos de un cáncer, el cáncer se puede convertir en algo beneficioso para el ser humano. Y no se han tomado las medidas necesarias que se tendrían que haber tomado en su momento para tratar de cortar la línea de transmisión de este virus. ¿Qué medidas o cuál es la medida o la mejor medida o digamos, lo que actualmente tenemos a la mano para evitar el contagio con el coronavirus? No hay otra que el aislamiento o la cuarentena. En estos momentos no hay otra medida sanitaria que pueda evitar el contagio del coronavirus. No hay otra. En Venezuela, desde muy temprano, por decirlo de esta manera, desde el 16 de marzo, que había en ese momento 17 casos reportados y corroborados de coronavirus, el presidente Nicolás Maduro decretó una cuarentena, una cuarentena social, voluntaria y consciente de ciertas regiones del país. En las regiones donde se habían presentado estos brotes, digamos así, o estos enfermos de coronavirus. La mayoría de gente que había venido de Europa, otros que habían venido de Colombia y algunos de los Estados Unidos. Pero el día 17, visto
que se incrementó de manera exponencial de 17 casos a 34 casos, tomó la decisión, la sabia decisión desde mi punto de vista, de llamar a una cuarentena total, radical, social, voluntaria, consciente de todo el pueblo de Venezuela, como única medida para salvaguardar la salud de la familia, la salud del colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Allí vemos las dos formas de atacar una crisis. O bien, no cerrar las empresas por quizás, no voy a decir miedo, pero sí por quizás un poco de no estar seguros de las consecuencias que pueda traer a posteriori desde el punto de vista económico, que las traerá, que vendrán. Aquí se demuestra nuestra fragilidad también. Estas consecuencias económicas vendrán, sin duda alguna, pero tenemos que priorizar antes de las empresas los seres humanos. Yo creo que acá no cabe la menor duda, no debería caber la menor duda. ¿Qué debemos priorizar? Entonces, además de estas medidas que tomó el presidente de radicalizar la cuarentena social, también impuso o instruyó un despistaje personalizado casa por casa. Es decir, a través de una plataforma que existe en Venezuela, que se llama Sistema Patria, que es un sistema al que se accede de manera muy sencilla a través de internet, te inscribes y luego puedes hacer una encuesta. En el Sistema Patria actualmente hay 20 millones de registrados, de los cuales hay 14 millones, estoy dando cifras del día de hoy, 14.779.644 censados, personas que han hecho un censo en el cual le hace una serie de preguntas, cómo se encuentra, su estado de salud, sintomatología, enfermedades previas, si se encuentra en periodo de gestación, si se encuentra en periodo de lactancia, si son personas adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. De esos 14.779.644 censados, se han realizado 32.653 visitas, casa por casa. Estas visitas están realizadas tanto por médicos venezolanos como por médicos cubanos, los hermanos cubanos, que no solamente, y valga mi admiración, no solamente para los médicos venezolanos, sino para estos médicos cubanos, que no solamente están en Venezuela, sino actualmente se encuentran también en Rusia, se encuentran también en Italia, prestando su servicio. Ese es un ejército de batas blancas que lo único que buscan es la salud de la gente, a diferencia de otros ejércitos del mundo, como el ejército de los Estados Unidos, que ha movilizado tropas armadas para quién sabe qué fin. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Sigo con los números. Faltan por hacer, de los que están censados, 42.659 personas que presentan algún tipo de sintomatología, que puede ser el coronavirus o puede ser simplemente un resfriado o puede ser una tos, pero sin embargo, dentro del censo, ellos manifestaron que poseen alguna sintomatología que podría tratarse de un coronavirus. De esos, hay 2.125 que se han realizado como pruebas urgentes porque los médicos han constatado que tienen más de 3 o 4 de los síntomas característicos del coronavirus. Y de esos 2.125 pruebas realizadas,
solo se ha detectado un caso. Esto estoy hablando cifras hasta el día de ayer, hasta el día es decir, de esta mañana, del 27 de marzo. También es cierto que en Venezuela existen actualmente 107 personas infectadas, 31 personas recuperadas y un fallecido. Lamentablemente, ayer una persona falleció en el estado Aragua a causa del coronavirus. Aparentemente tenía una enfermedad crónica, una neumonía o una pulmonía que estaba siendo tratada. Los médicos siguieron tratándolo como se venía haciendo desde hace tiempo por ser una bronquitis, crónica, y eso se complicó en un estado, en un cuadro de coronavirus, y lamentablemente falleció el día de ayer a las 10 de la noche. De esos 107 infectados, 54 son mujeres y 53 son hombres. Estas son las cifras que se están manejando actualmente en Venezuela. Otra de las medidas que tomó el presidente Nicolás Maduro es las medicinas y las pruebas diagnósticas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuba nos suministró una cantidad bastante grande, 10.000 dosis, del interferón alfa 2B, que es una medicina que se ha usado con éxito, un retroviral que se ha usado con éxito en China para el tratamiento del coronavirus. No es una enfermedad, no es un medicamento que se creó para el coronavirus, pero ha sido efectivo en algunos casos, no estoy hablando en todos, pero en algunos casos, el empleo de este medicamento, de este retroviral, ha tenido resultados satisfactorios. Pero para el sistema de detención, digamos, de despistaje del coronavirus, no teníamos los recursos a causa de la guerra económica que ya todos sabemos. Ese bloqueo económico que tenemos impuesto desde el año 2014 y antes con los Estados Unidos, que Estados Unidos nos ha bloqueado, las cuentas nos ha bloqueado cuentas por más de 7.000 millones de dólares en diferentes bancos del mundo, reservas de oro del Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera, y en otros bancos. Entonces, bueno, amén a que también, aunada a la crisis del coronavirus, el precio del petróleo ha caído de manera estrepitosa, donde actualmente el precio del petróleo está por debajo del precio de producción del petróleo. Nosotros nos vimos en la necesidad, muy a costa nuestra, pero pensando sobre todo y ante todo en el bienestar del pueblo, antes que digamos que un asunto ideológico o un asunto de principios, y acudimos al Fondo Monetario Internacional para solicitar un crédito de 5.000 millones de dólares con un mecanismo que maneja el Fondo Monetario Internacional que se llama Instrumento de Financiación Rápida de Instituciones Financieras. A pesar de todo eso, el Fondo Monetario Internacional nos negó el crédito. Aquí hay una prueba más que concluyente que realmente el bloqueo económico de los Estados Unidos no es contra unos funcionarios, no es contra los funcionarios chavistas, contra nosotros, los funcionarios del gobierno de Chávez o del gobierno de Nicolás Maduro, o los que nos consideramos chavistas, a mucho orgullo, sino es contra el pueblo venezolano, porque ese dinero iba a ser destinado para la compra de medicamentos y de equipos de despistaje para el coronavirus. Sin embargo, y para la alegría nuestra, la ONU, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, sí han reconocido la gravedad de la pandemia y han solicitado el levantamiento del bloqueo económico
y mientras tanto también una línea de crédito para la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, también China y Rusia nos están proporcionando de manera constante los kits para despistaje del coronavirus. Ahora bien, otra de las medidas que tomó el presidente Nicolás Maduro, la habilitación inmediata de camas hospitalarias, tanto del sistema público de salud como del sistema privado de salud. Ello suma 23.762 camas y 1.213 camas de las UCI. Bueno, en Venezuela se llama unidad de cuidados intensivos. Creo que acá tiene otra denominación, pero igual es la UCI. Y poseemos tratamiento, actualmente tenemos tratamiento para 136.000, tratamiento de despistaje, quiero decir, pruebas de despistaje para 136.000 casos de COVID-19. Con ello, ¿qué estamos buscando? Con ello estamos buscando lo que llaman los expertos, los estadistas, el aplanamiento de la curva de crecimiento del coronavirus. Y creemos que lo estamos logrando. Claro, eso no lo podemos lograr solos. No lo podemos lograr sin la ayuda de los países fronterizos con Venezuela. Ha sido complicado, muy complicado, tratar de llegar a un acuerdo con Colombia y con Brasil para implementar medidas conjuntas para luchar de manera cohesionada contra este virus. La frontera colombo-venezolana es muy grande, una frontera de más de 2.000 kilómetros, con lo cual es muy complicado, sumamente complicado, si no trabajamos de manera conjunta, poder atender de manera eficiente y eficaz los casos que se puedan presentar, sobre todo en los pueblos originarios que viven en esa zona. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud intervino como vocero para lograr que se abriese un canal de comunicación entre Colombia y Venezuela para luchar de manera conjunta contra este virus. Ahora bien, estas son las 4 líneas de acción que el presidente Nicolás Maduro ha instruido y se está aplicando de manera férrea, de manera radical, de manera consciente, de manera social. ¿Con quién? Con la ayuda de la Organización Popular. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es que tenemos una organización, una formidable red de organización de bases a través de los consejos comunales y las comunas. Son ellos los encargados a través de toda la organización, de todo el pueblo movilizado y consciente, de hacer cumplir todas las medidas sanitarias necesarias impuestas no por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros simplemente estamos siguiendo los protocolos que han indicado los científicos y los médicos, que son los que están al frente de esta lucha contra este flagelo, contra esta enfermedad. Pero sí es cierto, y volviendo otra vez atrás, que si aplicamos las medidas desde el lado socialista, también tenemos que aplicar medidas de protección para el pueblo, no solamente luchar contra el virus, luchar contra la propagación del virus, sino también apoyar, ayudar, acompañar al pueblo venezolano en esta situación tan inusual y tan peligrosa. Para ello, el 22 de marzo, una semana después de decretar
la cuarentena, el presidente Maduro decretó algunas medidas de apoyo para la población. Esas son: 1. La suspensión de los alquileres para particulares y comerciantes durante 6 meses. Es decir, durante los próximos 6 meses, ni particulares ni comerciantes deberán pagar el alquiler ni de su vivienda ni su local comercial. Número 2. Prohibición de despidos hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, decretó la inamovilidad laboral. Nadie puede ser despedido en estos momentos y la decretó hasta finales de año. La suspensión del pago de facturas de agua, electricidad por 6 meses. La suspensión de pagos de capital e intereses de cualquier tipo de crédito que tengamos. La masificación del programa de distribución y ayuda alimentaria por casa, los CLAP. La generalización de los bonos de ajuste salarial, renta universal. El Estado cubrirá los salarios de los empleados de las pymes durante los próximos 6 meses. Créditos estatales para empresas del sector sanitario, alimentario, farmacéutico y de higiene. Estas son medidas que tienden, o lo que buscan es lograr el menor impacto negativo posible en la población venezolana. Bien. Venezuela, como les venía diciendo, vive desde hace algunos años una guerra económica. Esa guerra económica ha traído como consecuencia escasez de productos, escasez de alimentos, de medicinas, de productos básicos, especulación en los precios de algunos productos básicos. Y eso de alguna manera nos ha fortalecido para lo que estamos viviendo actualmente. Pasaron situaciones como la que ha pasado acá en Europa, que con la llegada del coronavirus, pues muchísimos comerciantes quisieron hacer lo que decimos en Venezuela su agosto y especular en la venta de mascarillas, de guantes, de las soluciones hidroalcohólicas estas que utilizábamos para desinfectarnos las manos, etcétera, y del mismo alcohol, de todos estos productos, digamos, que sirven para una manera para evitar el contagio. ¿Qué pasó en Venezuela? Pues se activó inmediatamente. No fuimos ajenos a esta situación. Las empresas farmacéuticas hicieron lo propio también, pero nosotros, de manera consciente, o la Organización Popular, de manera consciente e inmediata, comenzó a fabricar máscaras en su casa. Al principio fuimos burla a nivel mundial porque lo estamos haciendo de esa manera. Ahora muchísimos países lo están haciendo también. Estas mascarillas son distribuidas de forma gratuita a la población, porque se le ha exigido a la población que aún por alguna razón tiene que salir de su casa, por razones únicamente de causa mayor, bien sea porque tienen que ir a la compra alimentos o medicinas, o bien porque trabajan en el sector salud, o bien porque necesitan ir a visitar a algún familiar anciano, adulto mayor, que se encuentra en estado de algún tipo de patología y tienen que utilizar obligatoriamente las máscaras. Eso lo que da cuenta es de la creatividad del pueblo, pero del pueblo organizado, del pueblo consciente de la situación que estamos viviendo, de un pueblo valeroso, valiente, de un pueblo que no se arrodilla, de un pueblo ante la opresión de un imperio criminal, genocida,
y es digno de admiración. La verdad es que me emociona bastante las acciones que se están tomando en Venezuela. Estas acciones solidarias del pueblo. Muy bien, ahora yendo un poco más allá. ¿Qué va a pasar? ¿O qué creo que pueda pasar el día después de que finalice, que se pueda controlar el coronavirus? Mira, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Primero, lo frágiles que somos. El sistema capitalista, en Europa, y en muchas partes del mundo, es muy frágil, sumamente frágil. Y únicamente, o la única manera de subsistir o seguir subsistiendo, es un cambio radical en el sistema. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a efectuar? Nosotros estamos desde antes de este virus, de esta pandemia, en una lucha geopolítica. Nosotros somos, digamos, no somos parte de esa lucha, pero sí estamos de alguna manera vinculados a esa lucha por la pluricentralidad, perdón. Cuando el comandante Chávez hablaba del mundo multipolar y pluricéntrico, no era para nadie un secreto que existían muchísimos, o ya existían muchísimos, no, pero sí existían otros polos de desarrollo. Habían otros polos de desarrollo económico, bueno, el mayor polo de desarrollo económico que China actualmente, Rusia, la India, en su momento, bueno, Brasil, India, lo que llamaban las BRICS también. Eso eran polos de desarrollo. Y no había duda. Había quizás una guerra económica, lo que estaba pasando con China y con los Estados Unidos, subida de aranceles, devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se estaba también tratando de evitar, o los Estados Unidos estaba tratando de evitar, era perder la centralidad. A la caída del muro de Berlín, digamos, el centro del poder, el centro hegemónico de poder, quedó en manos de los Estados Unidos. Eran el hegemón del mundo. Habían países periféricos con algún tipo de desarrollo o un crecimiento económico bastante sostenido, o militar también bastante sostenido, como era Rusia o como era China. Pero estos países, Rusia quería volver otra vez al centro también, y China también lo quería. ¿Qué pasa con esto? Que al haber tres centros de poder, es muchísimo más sencillo, es muchísimo más fácil negociar, entablar relaciones comerciales, económicas, sociales con otros países. Estados Unidos no se siente cómodo con esa situación. Estados Unidos no se siente cómodo ni siquiera cuando varios países se unen para crear sinergias y ayudas mutuas. Caso ALBA en Venezuela y en Cuba, los países del ALBA. Caso UNASUR. Caso CELAC, 33 países, que independientemente de su ideología, nos unimos porque sabíamos que juntos éramos muchísimo más fuertes. Bueno, Estados Unidos agotó hasta las últimas instancias por hacerlos desaparecer. Si vamos un poco a la hemeroteca, como lo comentaba ayer
mi queridísimo amigo, admirado amigo, José Manuel Busqueta, al cual le mando un gran saludo. Si vamos a la hemeroteca no miente. Nos daremos cuenta de que en ese tiempo de la unión de la CELAC, UNASUR, el ALBA, la OEA había desaparecido. Ese ministerio de las colonias había desaparecido prácticamente. Porque nos podíamos entender tomando como centro no solamente el aspecto económico, que fue por lo que nació el ALBA. El ALBA nace para contraponer el ALCA, que el ALCA era este convenio comercial de los Estados Unidos con México, total y absolutamente inhumano, y nace el ALBA como una alternativa para poner en el centro del debate no solo la economía, que también es importante, sino al ser humano, al colectivo. Todos los factores humanos que tendrían que discutirse. Eso a Estados Unidos, para Estados Unidos le es incomodísimo, sumamente incómodo. ¿Qué pasa actualmente? Bueno, ya les he dicho, China y Rusia han tomado el control, por decirlo de alguna manera. Quizás estoy exagerando un poco en la frase tomar el control, pero sí han tomado las riendas a nivel internacional de la lucha contra el coronavirus, apoyando a países europeos. Los chinos están en Italia, los rusos también están apoyando a los italianos, a los hermanos italianos, en esta lucha tan férrea que tienen contra el coronavirus, que les ha costado muchísimas vidas. Desde aquí mi salud y mis condolencias, tanto a los compañeros de Italia como también de España, por la pérdida de los familiares o amigos a causa de esta terrible enfermedad. Están apoyando, al igual que los médicos cubanos. Entonces, con esto, estamos de alguna manera presenciando lo que puede pasar a posteriori en la nueva geometría del poder que sucederá cuando el día siguiente que se controle el coronavirus. Estados Unidos no va a ceder su espacio tan fácilmente. Lo luchará, buscará nuevas estrategias, inventará mentiras o, en el peor de los casos, enfrentamientos bélicos, guerras. Esperemos que eso no suceda. Pero Estados Unidos ha salido muy mal parado en estos momentos. ¿Por qué? Por la mala gestión que han tenido de la pandemia en los Estados Unidos. Al día de hoy, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia, con más de 10.000 casos diarios de contagio comprobado. Más de 10.000 casos diarios. Con un sistema sanitario, un sistema de sanidad privada, donde más de 60 millones de norteamericanos o no tienen acceso, porque al ser privado, pues tienes que estar asegurado. O no tienes acceso porque no tienes seguro, o tu seguro no te cubre este tipo de enfermedades o este tipo de acciones de pandemia. Estamos hablando de 60 millones de ciudadanos en un estado de indefección total. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que Estados Unidos al día de hoy, con más de 83.000 casos y con un crecimiento de casi 10.000 o más, ayer fueron 13.000 casos diarios,
querrá de alguna manera me está avisando acá del tiempo, perdonen, querrá de alguna manera distraer la atención del resto del mundo en la mala gestión que han tenido de esta pandemia y que se han convertido en el epicentro de la enfermedad, la mayor potencia del mundo militar. Pues bien, ayer hubo unas declaraciones, como todos saben, unas declaraciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos poniendo precio a la cabeza de nuestro presidente Nicolás Maduro y de otros miembros del gobierno. Al peor estilo película de los cowboys. Es aberrante, es ofensivo que en pleno siglo XXI, en plena pandemia mundial, esta gente, el gobierno de los Estados Unidos, priorice una campaña política, porque esto es básicamente lo que están haciendo. Sabemos que hay elecciones en noviembre y en los tiempos políticos, noviembre está a la vuelta de la esquina y Donald Trump quiere ser reelecto presidente y no asuma lo que tiene que asumir, que es el control de una pandemia que se le está desbordando, que se le está saliendo de las manos del pueblo norteamericano a costa de su propia reelección. Con medidas y acciones grotescas que ni siquiera en el siglo XIX ni en el siglo XVIII y a pasarle precio a la cabeza de un presidente legítimamente electo. Yo creo que tiene que haber una declaración contundente por parte de los gobernantes de los países. No estoy hablando de los países amigos, estoy hablando de todos los países, porque hoy es Venezuela, pero mañana puede ser otro. Este señor no tiene fin, no tiene mesura en la forma de actuar. ¿Y por qué digo yo que es parte de la campaña política? Hasta antes de la pandemia, Trump tenía la mayoría, tenía básicamente ganada la presidencia, la reelección de la presidencia. Entre demócratas y republicanos, digamos, vamos a hablar de varios ámbitos. En el ámbito internacional, pues tiene unas políticas muy similares, bastante similares. Eso lo podemos ver el día que el señor Juan Guaidó, autoproclamado ante 4 personas en una plaza y 70 palomas, se proclamó presidente de la República. Este señor va al Congreso de los Estados Unidos y tanto demócratas como republicanos lo aplauden. Bueno, mira, ahí hay una prueba. A nivel internacional están de acuerdo. A nivel económico, pues también, porque no cabe recordar que en los Estados Unidos no son los presidentes o los gobiernos los que mandan, hay un lobby detrás, o los halcones de la guerra, o los grandes lobbies económicos, etcétera, 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 que no vienen al caso ahora a describir. En lo único que el señor Trump tenía ventaja sobre los demócratas era en el sistema de salud, en el sistema sanitario. Y a raíz del mal manejo que ha tenido de esta crisis, se ha desplomado. Se ha desplomado. Entonces, él de alguna manera tiene que
tratar de recuperar, intentar recuperar a través de cortinas de humo, a través de sanciones a otros países, a través de hacerse el guapo del barrio, un poco la credibilidad que ha perdido hasta el día de hoy. No lo digo yo, lo dice Antonio Fauci, que es el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, cuando en rueda de prensa dijo: el sistema de salud norteamericano ha fracasado. Esto no lo digo yo, esto lo pueden buscar también en las redes. Anthony Fauci. Entonces, compañeras y compañeros, básicamente el escenario que esperamos el día después es bastante, digamos, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. La diferencia la va a marcar cómo queramos asumir, cómo queramos reestructurar nuestra sociedad sobre las bases de una doctrina, de una ideología que prevalezca al ser humano sobre el capital, o por lo contrario, volver a un fracaso, o como decía la novela de nuestro gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, a la crónica de una muerte anunciada. Muchísimas gracias. Ahora iremos a las preguntas, algunas inquietudes, intento contestarlas. Veamos. ¿Cuál cree que será el papel de China después de la crisis del coronavirus en Europa? Pues el papel de China actualmente es el papel de ayuda. Está tratando de apoyar a los países más vulnerables por el coronavirus. No me arriesgaría, no soy quien, ni me arriesgaría a adelantarme o hacer aquí un relato de política ficción sobre cuál será el papel real en Europa. Pero va a tener un papel. Y va a tener un papel preponderante en Europa. ¿Cuál será? No lo sé. Actualmente es difícil saberlo. Pero sí lo va a tener. Sí lo va a tener. La concepción que tenemos de China va a cambiar radicalmente. Por lo menos no que yo tuviese, sino que tuviesen desde Europa, va a cambiar radicalmente. Veamos qué sucede. De momento, lo más importante, lo prioritario, es la lucha contra el virus y es la salvación de la mayor cantidad de vidas posibles y evitar la propagación del virus o el crecimiento de esa curva, que pase de ser exponencial al aplanamiento de la curva a nivel de toda Europa y de todo el mundo. ¿Cómo crees que puede afectar la bajada de precio del petróleo el tablero geopolítico? Pues mira, supongo que no sé si lo estás diciendo actualmente o a posteriori. Actualmente el precio del petróleo, como ya lo dije, está por debajo del precio de extracción. O sea, el precio del petróleo está por debajo del precio de producción del petróleo. Es decir, los precios están caídos. Obviamente no hay producción, con lo cual no hay consumo tampoco petrolero. Mira, esto, no hay mal que por bien no venga, digamos. Venezuela es un país no monoproductor, como mucha gente lo dice, es un país monoexportador. El 95% de los ingresos que recibe Venezuela es por el petróleo. Pero esto nos fortalece porque ya venimos
sufriendo bloqueos en la venta de petróleo. Sin ir muy lejos, el día 12 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia del COVID-19, Estados Unidos reforzó el bloqueo contra Venezuela a la empresa rusa TNK Trading International, que es una subsidiaria de Rosneft, que es petrolero. ¿Qué pasa? Bueno, eso nos ayuda a diversificar un poco más la producción. Tenemos que inventar o errar, como decía el gran Samuel Robinson, o maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Eso es lo que tenemos que hacer. A posteriori no sabemos, supongo que los precios del petróleo tendrán a incrementarse, pero eso será muy a mediano plazo o largo plazo. Primero tenemos que volver a tomar las riendas de la situación económica. Esto será una época, no quiero ser fatalista, pero quizás posguerra, por decirlo de alguna manera, y la economía no se recuperará de la noche a la mañana. ¿Qué criticarías de la gestión que está haciendo el Estado español en esta crisis? Como bien saben, yo soy diplomático, soy un diplomático venezolano, cumpliendo mi misiones diplomáticas acá, y no puedo criticar, inmiscuirme o hacerme partícipe de lo que tanto criticamos, que es la injerencia. Por eso dije en un principio que yo creo que no era tiempo, que no eran momentos para repartir culpas, sino son momentos para asumir responsabilidades claras, porque lo que está en juego es la vida de los seres humanos. No está en juego la economía, ni está en juego el precio del dólar, ni está en juego el precio del euro, ni está en juego ni siquiera el precio del petróleo. Está en juego la vida de los seres humanos. China y Rusia volverán a ser aliados en el tablero geopolítico. Bueno, China y Rusia son aliados actualmente en el tablero. Son aliados contra un enemigo común, que es Estados Unidos, que no para de imponer sanciones a calimocha, a trancas y barrancas por todos lados, a todos los países que no obedecen a sus designios. Bueno, a la misma España. La misma España los amenazó con bloquearle sus importaciones si no hacían lo que ellos querían. Es decir, es una política del Far West, ¿no? Y ya con lo que pasó ayer, pues yo creo que poco más que decir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Dice alguien aquí, Dani, el sistema en Venezuela no es que sea muy bueno. Cuando te refieres al sistema, supongo que hablas del sistema de salud en Venezuela. Pues ha funcionado bastante bien. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, estamos tratando de implementar un sistema ofensivo contra el virus. Visitar casa por casa, no esperar a que la persona asista al centro hospitalario ya en condiciones bastante precarias. Entonces yo creo que adelantarnos a ese proceso nos ha dado una ventaja. Que no tenemos los equipos tan modernos como puede tener cualquier hospital de Europa o los Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero tenemos la voluntad y tenemos los médicos. Acuérdate que formamos médicos en Venezuela, médicos se llaman médicos integrales comunitarios. Son médicos que se encargan de la comunidad de ir casa por casa, visitando no solamente en estos momentos de pandemia, sino a diario.
Te recomiendo un documental que se llama Esperanza. Lo puedes conseguir por YouTube y te das cuenta de muchísimas cosas sobre el sistema de salud venezolano. Bueno, creo que ya han terminado las preguntas. Para acabar, suelo acabar con algún pensamiento, alguna frase. Aquí otro compañero dice: ¿cómo podemos organizarnos como sociedad civil para aglutinar un gran movimiento antiimperialista? Yo creo que tenemos que aglutinarnos como sociedad civil, como colectivo, para luchar por la vida, para luchar en contra de priorizar el capital sobre la vida humana. Tenemos que aglutinarnos, tenemos que ser conscientes, y creo que esta crisis nos ha abierto los ojos de muchísimas personas a la hora de plantearnos nuestras prioridades. Nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestras prioridades no es la acumulación de capital, el consumo desenfrenado, la compra desenfrenada y muchísimas cosas más importantes. Yo creo que de cualquier crisis, como decía Einstein, hay que salir fortalecidos, porque las crisis es el comienzo para las grandes ideas, las grandes estrategias. La estrategia nuestra de aquí en adelante tendría que ser el cambio radical de este sistema, de un sistema capitalista que barbariza, que deshumaniza a la persona. Mira, pues entonces, para acabar, porque ya los compañeros también, es viernes, aunque no tenemos, a ver, si podemos apuntar ya a una transición de hegemonía de las superpotencias a nivel internacional. Y con esto, ok. Podemos apuntar ya a una transición de la hegemonía de las superpotencias. No me gusta hablar de superpotencias. Me parece que ya pasamos la época de la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿no? De la Unión Soviética. Me gustaría hablar más de esto, del mundo multipolar y pluricéntrico. Yo creo que sí, ya se venía de alguna manera, como decimos en Venezuela, cocinando, ¿no? La presencia, la centralidad, la nueva geografía del poder. Este café está helado, pero bueno. La nueva geografía del poder. Y creo que sí, al pasar a lo que salgamos de esta terrible situación, de esta terrible pandemia, habrá otros escenarios, se presentarán otros escenarios. Y dentro de estos escenarios tendremos que, como todo en la vida, tomar partido. Tomar partido. No podemos quedarnos vegetando. Tenemos que tomar partido, tenemos que tener conciencia y asumir las responsabilidades, como bien lo dije, de lo que nos espera. No va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Nada fácil a nivel mundial. Y para acabar, a ver, gobiernos autoritarios en Europa, la decadencia europea. Es una pregunta bastante, dice: ¿crees que habrá un auge de los gobiernos autoritarios en Europa dada la decadencia de la Unión Europea? Es una pregunta complicada de responder. Tendríamos que hacer una charla únicamente para desarrollar esto. Quiero leer una frasecita, una pequeña frase de un libro antiguo pero vigente. Se lo recomiendo. El gran debate.
Ernesto Che Guevara. Y hay una parte que dice lo siguiente: y nuestra revolución es un ejemplo de lo que significa la fe en el hombre. La propia revolución surge de cero, surge de la nada. No se tenía un arma, no se tenía un centavo. No eran ni siquiera conocidos los hombres que empezaron aquella lucha. Y frente a todo aquel poderío, frente a los cientos de millones de pesos, frente a las decenas de miles de soldados, porque nosotros creíamos en el hombre, la revolución fue posible. No solo fue posible la victoria, fue posible enfrentarse al imperio, llegar hasta aquí y estar acercándose la revolución del 29 aniversario de su triunfo. ¿Cómo podría haber sido posible esto sin la fe en el hombre? Y el Che tenía gran fe en el hombre. Cuando hablo en el hombre, hablo en el hombre y la mujer, obviamente. A la vez que era realista. El Che no rechazaba los estímulos materiales, los consideraba necesarios en la etapa de tránsito, en la construcción del socialismo, pero el Che les daba un peso importante y cada vez mayor: el factor conciencia y el factor moral. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones. Seguimos en contacto. Recuerden, intenten no salir de casa. Intenten aprovechar el tiempo con su familia, leer, estudiar un poco. Estoy dispuesto a otra charla o a otra, o como participante o como oyente, en cualquier otro escenario. Es tiempo de esto, es tiempo de estudio, de análisis. Tenemos que analizar y estudiar el escenario del día después. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Feliz fin de semana para todos, para todas.